en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué. Hola, ¿cómo están todos y todas las que nos acompañan esta vez en un nuevo capítulo y en un nuevo episodio de Catalizando Latam? Estas versiones especiales que nos han empezado a gustar muchísimo porque empezamos a explorar y a platicar con personas que conocemos desde la parte profesional y a estos facilitadores y coordinadores que los vemos frecuentemente, pero con Gaby empezamos a explorar un poquito a escarbar esas partes más ocultas, the dark side en algunos casos, y poder desnudar en el buen sentido de la palabra a estas personas desde la parte más humana. Gaby, ¿cómo estás? Qué Hola lindo Mau, verte. igualmente, un gustazo estar con ustedes por acá. ¿A quién tenemos hoy día? Danos una presentación. Tenemos ni más ni menos que a nuestra querida Mary Arizmendi, que realmente creo yo que no hay persona en Catalyst, en este mundo, en cada rincón, en cada continente que no la conoce, ¿verdad? Pero vamos a dar una pequeña introducción y hoy vamos a tener la oportunidad de conocerla un poquito más. Saben que Mary ha sido Engagement Coordinator en los últimos tiempos, pero es una facilitadora, ¿verdad? Creo que de alma, de corazón. Me ha tocado también compartir espacios con ella afuera de Catalyst y realmente yo creo que trae un espíritu, una energía, un corazón a cada espacio que facilita, ¿verdad? O sea, sé que es una transformadora del sector social. Ahorita vamos a aprender un poquito más cómo se ha visto eso a lo largo de su vida. En Catalyst, sin duda, y aquí me gustaría aprovechar la oportunidad en la introducción de decir que como miembro, realmente para mí personalmente, cuando yo llego a Catalyst y Mary nos recibe, ¿verdad? Como parte de ese inicio y de ese onboarding y esos primeros meses, siento que ese sentido de pertenencia y ese sentido de apertura y hacerme sentir parte y hacernos sentir parte de ese equipo hizo toda la diferencia. Así que por eso le agradezco. Es un honor tenerte aquí con nosotros. No vamos a contar mucho. Vamos a ir desmenuzando poquito a poquito. Mary es socióloga, nos va a contar un poquito también de esa historia detrás de esa carrera que la llevó también a inspirarte y obviamente a traer a cada espacio que facilita, ¿verdad? Esa formación y esa perspectiva de vida. Y entonces iniciamos así, Mary. Contarnos, sé que en la universidad estabas estudiando sociología y han habido diferentes personajes que te han inspirado y te han hecho cuestionar si estabas en la carrera correcta. Contanos un poquito de esa historia y cómo fue ese momento de tu vida en Argentina. Bien, bueno, primero que nada, gracias. Es un honor para mí estar hoy acá. Gracias por esa tan linda introducción. Y sí, yo siempre digo que la sociología es parte de mi ADN. Y digo que es parte de mi ADN porque yo arranqué estudiando sociología en la UBA. Ya lo había decidido 2 años antes de tener que anotarme por una profesora mía que nada, estuvo buenísimo porque teníamos que hacer una monografía. Yo tenía 15 años. Y pensando qué me interesaba, qué quería hacer, había algo que resonaba siempre, que era los argentinos van a la cancha a ver el fútbol, a desahogar las penas, a desahogar las frustraciones. Y yo dije, quiero entender un poco más qué es esto, qué es lo que pasa. Y una profesora mía me dijo, te voy a empezar a dar algunos textos para poder profundizar en este tema que eran de sociología. Y ahí dije, eso es lo mío. Y después cuando entré a la UBA para mí es una casa de estudios espectacular porque te encuentra a vos en un montón de mundos distintos y te da la posibilidad de ir descubriendo quién sos. Y la sociología en lo particular tiene algo que a mí me encanta y por eso se transformó en parte de mi ADN, que es hacer preguntas constantemente. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Podrían ser distintas? Apareció a muy temprano, porque es uno de los padres de la sociología, el señor Bourdieu, y el señor Bourdieu decía, si hilamos fino, hay hasta un contexto cultural que hace que en Argentina se tome Malbec en cierta clase social y hace que en otros lados se tome otra bebida. Y entonces él empezó a analizar lo que llama los hábitos y cómo los hábitos que a veces pensamos que Mary decidiendo, Mary empoderada, tiene mucho que ver con el contexto en el cual crecimos, en el cual estamos. Y entonces ahí a mí fue cimbronazo,
Y empecé, ¿estudio en la universidad porque yo elegí estudiar en la universidad o porque socialmente lo aceptado después de la escuela es ir a la universidad? Elegí la UBA, ¿por qué motivo la Bueno, y así pero sin fin de preguntas y en realidad fue un proceso de autoafirmación. Entonces a mí eso me encantó y siempre digo que la sociología me dio unos lentes para entender donde hay dos o más personas, donde hay interacción social. El sociólogo tiene unos lentes muy lindos para poder empezar a codificar, a entender, a preguntar, y tiene eso también que ver mucho con la curiosidad, ¿no? Estar todo el tiempo abierto a hacer preguntas y a descubrir cosas nuevas. Y en ese sentido de descubrir cosas me suena mucho a una parte también filosófica, o sea, te preguntas cosas muy profundas dentro de lo que es la vida. Y en ese marco que tú hablas que te fuiste descubriendo, ¿cuál era ese marco que te descubriste a los 15 años o antes? Ese marco de donde provienes, de lo que fue la primera formación, la estructura de lo que ahora es Mary, que después seguramente ha ido forjando con otros aditamentos y otras experiencias. Pero ese primer tronco, ese que nace de la familia, que se extrae del nido materno, paterno, ¿cuál era? Yo creo que es un profundo convencimiento de la belleza de los seres humanos. Es mirar a alguien y ver todas las posibilidades de lo que esa persona puede hacer y acompañar a alguien a elegir su camino. Me pasaba que mis padres me dijeron que sí a todo. Yo quería hacer tap, me dijeron, dale, vamos a hacer tap. Quería hacer baile escocés, fui a baile escocés. Quería hacer comedia, me llevaron a comedia. ¿Eres hija Y única? no, tengo tres hermanos más Ah, chicos. Soy la primera y la única mujer. Y con esto que, nada, yo quería hacer de todo, siempre hay una escena que me acuerdo, también soy jugadora de hockey, y estaba mi papá en la red y me cantaba, Bebeta, Bebeta, ra, ra, ra. Y yo era malísima en hockey. Bueno, no malísima, pero no me destacaba. Y ahí entendí muy fuertemente que dije, a veces es tan simple como tener a alguien que crea en nosotros y que nos pregunte qué queremos hacer y que esté como estaban mis padres ahí detrás diciendo, dale, intenta probar y fíjate cómo te sentís. Y para mí la sociología viene desde ese lugar, es decir, yo creo que es en comunidad donde cada uno puede ser lo más auténtico posible y que es la comunidad la que nos da esa sensación de cree, ¿no? Confía, probá, y si no, acá estamos, que es algo que me pasa muy parecido en Catalyst, donde es de repente encontrarnos con otros y entre todos nos vamos diciendo, bueno, ¿por qué no vas de vuelta? O pensá en este proyecto. Y si las cosas no salen bien, acá estamos. Y si las cosas salen bien, también estamos. Me encanta, me encanta. Y yo quiero profundizar un poquito más en ese tema porque sé que esta perspectiva que traes vos a la mesa, ¿verdad? También con esta formación, pero también se ve que es parte de tu ser, ¿verdad? O sea, el tema de la comunidad y para vos permitirte ser auténtica en esa comunidad tiene que ver mucho con las personas que la conforman, ¿verdad? Y cómo se teje. El rol de la facilitación es para mí fundamental, ¿verdad? Porque así vas permitiendo a las personas sentirte cómoda y cómodo, ¿verdad? Poder abrirte a un espacio muchas veces de personas que no conoces, en un contexto profesional la mayoría de las veces, de alguna forma. Entonces estoy súper interesada en aprender un poquito cómo, desde tu perspectiva, tu experiencia, y también en Catalyst y afuera de Catalyst, ¿verdad? O sea, en estos espacios que facilitas, en estos momentos que tenés para que las personas se integren y se sientan comunidad, ¿verdad? Porque hay un tema de relacionamiento que yo sé que en el que vos crees muchísimo. Entonces, contame cómo vos tejés ese de relacionamiento dentro de los miembros para fomentar ese sentido de comunidad. ¿Cómo en tu experiencia se ha visto eso, los retos y las cosas lindas también? Bien, qué interesante, Gaby, la pregunta. Desde muy chica me tocó trabajar en contextos completamente distintos y también fuera del trabajo ser partes de comunidades distintas. Sobre todo en la universidad había una diversidad a la que por ahí no había estado tan expuesta durante toda mi vida.
Y fue para mí un momento de shock al principio, en que me fui replanteando y también me di cuenta que estaba muy blanco-negro. Las cosas que conozco y las cosas que no conozco me daban cierto temor. Si yo pensaba que, por poner un ejemplo muy pavo, el dulce de membrillo era el elegido, quienes les gustaba el dulce de batata, signo de pregunta. Entonces tuve que hacer como todo un camino de relativizar todo lo que pensaba, de flexibilizar, de enamorarme de la gama de grises entre el blanco y el negro. Y eso creo que me permitió a mí después ir descubriendo qué tan lindo es abrirse a lo único de cada persona y entender también que lo que hace único a cada persona está muy arraigado en las experiencias, en lo que vivimos. Y yo no puedo categorizar como blanco o negro la experiencia de una persona. Yo no puedo decir está bien lo que viviste, está mal lo que viviste. Es tu experiencia y es parte de vos cómo fuiste moldeando tu mirada. Entonces ahí entendí que lo más rico que puede pasar es que cada uno pueda transmitir esa mirada, transmitir esa experiencia. Y esa experiencia en un contexto que sea de confianza. Entonces, si me preguntan qué hay detrás de una comunidad, yo creo que es confianza. Eh, y lo que uno como facilitador siempre intenta hacer es generar ese ambiente. A mí me encanta la palabra facilitador porque es alguien que facilita. Yo no voy a un grupo diciendo esta es la verdad, no voy a un grupo dictando soluciones, no voy a un espacio diciendo mi verdad es la única, sino que voy a un espacio invitando a las personas a traer su experiencia, a traer su perspectiva, a traer su voz. Y después que entre todos juntos podamos ver, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo enriquecemos el trabajo que hacemos? ¿Cómo enriquecemos nuestra vida a partir de todas estas personas que individualmente son fantásticas, pero en conjunto tienen muchísimo más impacto? Entonces creo que fue parte de esto, ¿no? De poder, con mi curiosidad, ir viendo, como diciendo, wow, qué fantástico todo lo que hay alrededor y cómo podemos hacer que la gente se conozca, que la gente confíe, que la gente realmente quiera crecer con otro. Y comunidad es el espacio de común unión. Entonces siempre es pensar, bueno, ¿dónde está la común unión de estas personas? Está en los valores, está en los principios, está en la actividad que ejercen, está en las experiencias que vivieron. Entonces, es prestar mucha atención también a cuáles son las dinámicas que hay ahí y cómo eso puede enriquecer a todos. Comunidad es fantástica y suena muy, muy bonito, pero a veces creo que también suena tan bonito que no vemos el verdadero contexto de todo lo que implique, toda la complejidad, porque somos, o sea, las comunidades están formadas justamente por seres humanos que somos totalmente imperfectos, que nos dejamos arrastrar por nuestras emociones e inclusive por estas dualidades entre el bien y el mal. Este, en ese sentido, hay dentro de las comunidades, ¿cómo se debería de manejar los privilegios? Hay gente dentro de la comunidad que tienen privilegios, viven ciertos privilegios, independientemente cuáles sean estos, económicos, sociales, de liderazgo, de lo que gustes y mandes. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja eso con el equilibrio de una equidad, de una reciprocidad, de inclusive, no sé si es tolerancia o es aceptación al otro? ¿Cómo lo has vivido tú con tu experiencia en las diferentes comunidades que has estado e inclusive con Catalyst? Bien, la cuestión del privilegio es algo que sí me retrotrae mucho a mi experiencia personal. Tuve el privilegio de acceder a una gran educación, tuve el privilegio de nacer en el seno de una familia que apoya muchísimo y cuando fui a la universidad era una terminología que se dice acá, rubia cheta de pilar, que básicamente es una persona con privilegios. Y sí, todo el tiempo mis compañeros me ponían frente a ese prejuicio, me ponían frente a ese estigma. Y por momentos fue para mí difícil, porque sentía que todo el tiempo tenía que demostrar que yo valía la pena, que demostrar que
nada, sí, nací donde nací y tuve los privilegios que tuve, pero para mí la pregunta después fundamental era, ¿qué haces con eso? ¿Qué hago yo con este privilegio que me tocó? Puedo encerrarme en mi mundo, puedo ir en el fast track porque tengo un montón de comodidades, o puedo hacer un esfuerzo consciente, puedo hacer un esfuerzo intencional por empezar a abrir horizontes para otras personas. Y yo lo que entendí, y por eso siempre digo que yo me considero como una herramienta de transformación social, porque me gusta pensar en algo, Mau, que nosotros hablamos muchas veces, cómo tender puentes hacia otras realidades, cómo tender puentes entre las personas. Creo que sí, muchas veces el privilegio se toma como natural, como lo dado. Hay algunos que les cuesta, incluso trabajando en género. Tengo una mentora que admiro un montón que me dijo, mirá, yo nunca padecí una cuestión de género en lo laboral. Trabajé en una industria muy pesada, en general con mucha presencia de hombres. Y ella a los 50 años me dijo, la verdad que no, yo nunca lo viví, nunca lo padecí, para mí siempre fue el camino. Le digo, bueno, pensemos para atrás. ¿Alguna vez tuviste esta situación? ¿Alguna vez sentiste que tenías que demostrar más? ¿Alguna vez eligieron a un compañero varón sobre vos para alguna tarea o para un rol? Y me dijo, ahora que lo pensamos juntas, me dice, la verdad que sí estuve atravesada por esto, pero al mismo tiempo tuve mucho privilegio. Entonces, para mí hay algo que es el primer ejercicio de pensar. Y pensar el privilegio en pensar en los recursos que uno tuvo. A veces incluso son recursos afectivos. No todo el mundo tuvo a alguien que les dijo, creo en vos y que podés llegar al lugar que te propongas. No todo el mundo tuvo el privilegio de aprender inglés, por ejemplo, que si no yo en Catalyst no podría estar. Y entonces la pregunta al final del día es, bueno, ¿y qué voy a hacer con todo esto? Y sí, hay muchas veces que hay un montón de diferencias y hay un montón de distancia, te diría. Ese privilegio muchas veces se manifiesta como distancia. Y entonces es de vuelta cómo ayudamos a primero identificar esa distancia y empezar a acercar. Y luego cada uno toma la decisión que toma. Y no espero que todos seamos felices en comunidad porque sería muy utópico, hay un montón de barreras para achicar esas distancias. Pero ¿cómo podemos nosotros desde nuestro lugar ser conscientes de los recursos que tenemos, los privilegios que tenemos, incluso en la forma de pensar? Eso es un privilegio, tener un mindset que nos dice mirar a un otro como una fuente de aprendizaje, como una fuente de inspiración. No siempre pasa. Y al final del día, ¿qué voy a hacer con esto que yo tengo? Qué poderoso, Mary. O sea, qué poderoso todo lo que decís y esa perspectiva que compartís. Me encantó esta pregunta ¿cómo la planteaste, ¿verdad? ¿Qué hago yo con ese privilegio? Si todos nos haríamos esa pregunta en distintos momentos de nuestra vida, ¿verdad? Con eso que tenemos y recibimos, qué tan diferentes serían muchas cosas, creo yo. Me hizo pensar un poco en el espacio que facilitaste con nosotros el año pasado fuera de Catalyst. Mary tuvo la oportunidad junto con un grupo de nosotras, ¿verdad? Participamos en un foro de Naciones Unidas y hablábamos del poder de las redes, ¿verdad? Entonces, Mary abrió ese espacio y presentó una perspectiva muy única del ecosistema, ¿te acuerdas? El ecosystem mapping y el relacionamiento y las personas. Y me hizo pensar que decía qué recursos tenemos. Y cuando vos te sentás en las redes, o sea, trayendo el contexto también de como Catalyst también, por ejemplo, o sea, puntualmente, cómo te sentás vos también en una posición de poder y qué haces con eso, ¿verdad? Vos tenés acceso a tantas personas en diferentes partes y alguien viene a donde vos y dice, tengo esto, ¿con quién hablo? ¿Qué conecto? ¿Qué recursos me recomienda? O sea, y vos tenés la oportunidad de hacer algo con ese privilegio del que hablas, ¿verdad? O sea, ese lugar de privilegio que te da acceso también a muchas personas y por ende, obviamente, a muchas oportunidades, ¿verdad? Que puede hacer la diferencia entre abrir la puerta a alguien o no. Entonces, contanos un poquito cómo se ha visto esa experiencia para vos dentro de Catalyst personalmente. Bien, y antes de ir a eso, voy a sumar un dato más que también volvemos a la UBA, a sociología. Un profesor mío dijo, bueno, por supuesto la sociología lo que hace es tener una lectura también en términos de poder.
¿no? Uno mira el poder, mira la desigualdad, mira las dinámicas del poder y cómo la interacción humana está muy formateada bajo esa lupa. Pero dijo, y en general en toda la literatura y cada vez que la gente habla de poder en un término negativo, habla en poder en delimitar la acción humana, en poner las reglas, los límites. Dijo, yo los invito a pensar en el poder desde una clave positiva, que es el poder hacer. Si yo puedo, como mujer en una organización, abrirle espacio a otra mujer, si yo puedo, como miembro de Catalyst, abrirle el espacio en Catalizando Latam a otro miembro para que venga y cuente, de vuelta, ¿cómo estoy yo usando ese poder? Que me fue otorgado, que me gané, que me reconocen, porque siempre estamos en un contexto relacional y social. Entonces también invito a ustedes en pensar, bueno, en el poder hacer, qué es todo lo que yo puedo hacer por las personas con las que me vinculo, con las comunidades de las que soy parte, con este privilegio, este poder que hoy tengo. Y en Catalyst a mí me parece fascinante porque primero que es una organización que tiene la intencionalidad de encontrar otro modelo de gobernanza alternativo al que siempre conocimos, que es una cabeza que toma las decisiones y el resto ejecuta. Después todo se fue relativizando un poco, entonces fue, bueno, cómo damos lugar a las voces en la mitad de la pirámide, cómo generamos movimientos más bottom-up, no solamente de arriba hacia abajo, pero hay algo que muchas veces nosotros hablamos de el cambio sistémico. Y una vez me preguntaron, ¿vos implementás un proyecto con una mirada de cambio sistémico o vos vivís el cambio sistémico desde la génesis? Y me parece que Catalyst está abriendo la posibilidad de decir, bueno, nosotros somos un member-led movement, que significa que las posibilidades de lo que Catalyst puede ser y es son infinitas, porque tiene que ver con las personas que la involucran. Y en eso y en mi rol y en mi trayectoria con Catalyst, todo lo que les estoy contando se pone de manifiesto todos los días, porque el lugar del secretariado es un lugar de facilitación. No es un lugar donde yo digo de vuelta, acá está la solución, esto es lo que quiero hacer, sino que siempre, y volviendo a la curiosidad del sociólogo y volviendo a las preguntas, es ¿cómo te parece que lo podríamos hacer? ¿Tenés alguna idea? Y volviendo a lo que decía de cómo fueron mis padres, muchas de mi rol es, yo creo en lo que vos estás haciendo. Déjame ayudarte con las herramientas que traigo, con el conocimiento que traigo, a que lo que hagas tenga más impacto, a que le lleguemos a más personas. Entonces, para mí es un privilegio, como que todo lo que fuimos hablando se materializa para mí la experiencia porque es un privilegio el poder conectarme con gentes de tantas realidades distintas, de tantos proyectos distintos. Siempre digo que es como hacer un máster acelerado, porque un día estoy hablando de la transición energética en India y las comunidades, otro día estoy hablando de sistemas alimentarios en Latam y todo el tiempo es absorber, pero todo el tiempo es darme cuenta de que hay un montón de personas haciendo. Entonces, ¿cómo hacemos que ese trabajo se visibilice cada vez más? Me encanta. No Y sé, antes que antes que lance la siguiente pregunta, es que no sé si Mao sabe esto. Vos sabés, wow, esto fue como ese epic moment, ya sabes que se me vino. Cuando yo el año pasado estaba lanzando una iniciativa con pymes que estaba interesada en hacer, con la plataforma y trabajar con pymes en Latinoamérica, yo voy a donde Mary y le digo, Mary, ¿con quién puedo hablar en Catalyst? Y me dice, con Mauricio Canedo. Vos sabes que yo le escribí, ella me pasó tu contacto, mamá, me pasó tu contacto, te mandé un mensaje y aquí va, o sea, hemos coincidido obviamente en muchos espacios, pero ves cómo evolucionó, o sea, ese enlace que ahora, y nos sentamos después a co-crear lo que es ahora Catalizando la TAM y colaboramos en este sentido, pero realmente en ese momento yo me acuerdo que me diste dos personas y Mao fue una de las personas que me dijo, es que conectadísimo, tenés que hablar con él, me dice, él te da una perspectiva interesante. Y aquí estamos, pues. Nada más quería como acknowledge eso, ya que tenemos a los dos acá. Me sí, encanta. yo me acuerdo de ese momento y me acuerdo también cómo, o sea, en realidad yo empecé a participar más en Catalyst, aun cuando ya era parte de Catalyst,
cuando conocí a Mary, porque fue la primera acción que empezamos a hacer con un grupo de economía circular, con colombianos y qué sé yo, y que nos preguntábamos, bueno, ¿qué diablos vamos a hacer? Y ahí veías a Mary, la mujer de la eterna sonrisa, motivando y arreando y qué sé yo. Y sí, y catalizando de alguna forma, catalizando la TAM, y lo hablábamos con Gaby, también es fruto de un privilegio. O sea, con Gaby, cuando le propuse hacer catalizando la TAM, en realidad lo que decidimos, aun cuando no nos pusimos de acuerdo en eso, fue, pues es preferible pedir perdón a pedir permiso. Y nos lanzamos a hacer algo que pues, no pedimos permiso a nadie. O sea, comunicamos más o menos nuestra decisión y invitamos a que pudiesen aportar, pero ese es un privilegio que no todos lo tienen. ¿Cómo te enrolaste en este mambo de Catalyst? ¿Cuál fue el génesis? Qué fue lo que te sedujo de esta cosa? Porque si bien es cierto, o sea, Catalyst está rompiendo esquemas, generando nuevos paradigmas, inclusive a los mismos emprendedores sociales como que nos raya o nos llama mucho la atención de decir, es que no hay una directriz, la estamos construyendo. Y entonces dicen, no, anda, o sea, siempre hay alguien que dice que da las directrices y nosotros decidimos ir o no ir. Pero eso de que nos dejen a nosotros construir, como que, ¿por qué? ¿Qué fue lo que, o sea, cómo conociste a Catalyst y cómo te enrolaste en él? Bien, yo venía trabajando hace bastante en términos de liderazgo y mucho se hablaba de liderazgo colaborativo. Y tenía una sensación que era muy parecida cuando también tuve mucho trabajo en género, que muchas veces veía que era una bandera muy atractiva, una bandera que posicionaba a la organización y liderazgo colaborativo y todos vamos con esto, y después uno hacía doble clic y las dinámicas eran las mismas. Era el viejo conocido, disfrazado bajo algo que tenía toda la potencialidad. Y yo cuando empecé a entender la magia del liderazgo colaborativo, el crecimiento exponencial a nivel individual, a nivel organizacional, a nivel comunitario, que esta forma de ser y habitar los espacios puede tener, dije, ¿saben qué? Yo me quiero ir a una organización verdaderamente colaborativa. Quiero entender si existe en el mundo alguien que de verdad lo esté haciendo. Y si bien no va a ser perfecto, pero quiero a alguien que realmente diga, levanto esta bandera y desafío a mi organización a hacerlo. Y eso fue el primer, digamos, signo de enamoramiento con Catalyst, que dije, member led, esto resuena con mi propósito y resuena con lo que yo pensaba que era como mi siguiente fase de desarrollo y de crecimiento. Y cuando empecé a leer sobre Catalyst, que en la página me hice un matete, o sea, tomé apuntes y creo que tenía 10 páginas de apuntes, pero entendí que detrás había una intencionalidad. Y esa intencionalidad era descifremos en conjunto, abramos el juego, intentemos, probemos este ADN emprendedor, veamos cómo resulta, porque nadie tiene la receta, pero sí todo el tiempo hay una invitación al repensar. Entonces resonaba mucho con mi momento de desarrollo profesional, de crecimiento personal, resonaba mucho con mi ser sociólogo, de entender las dinámicas humanas de distintas formas, resonaba mucho con mi amor por los ecosistemas y entender los ecosistemas. Y luego había otra cosa que yo había tenido la oportunidad de tener mucho trabajo en Argentina, mucho trabajo con el Cono Sur a nivel de la TAM, y había algo que me generó una sed por entender qué estaba pasando a nivel mundo, a nivel global. Dije, si tanta riqueza hay solamente mirando en la TAM, imagínate todo lo que puedo aprender y todo lo que puedo descubrir trabajando en una organización global. Y fueron esas dos cosas por las cuales dije, acá es donde quiero estar y por suerte se dio. Aquí lo tenemos. Sabes que ahorita, en hablar de liderazgo, el liderazgo colaborativo, ¿verdad? El liderazgo, o sea, este concepto de
de un liderazgo que somos, donde somos todos, ¿verdad? Donde no es soy más, ¿verdad? Estamos en el mismo plano. Y Catalyst, o sea, cada espacio en el que obviamente somos parte está compuesto por personas. O sea, al final del día, vos podés leer la misión, entras a un espacio y pueden haber 3 personas que tuvieron esa visión, pero en la práctica no se da, ¿verdad? Entonces, yo creo que realmente en Catalyst tenemos personas como vos y en el equipo que van habilitando, ¿verdad? Y realmente empujando que eso pase en cada espacio. Ahora, yo sé que vos en algún momento de tu carrera trabajaste en el sector público, ¿cierto? Ya. También. Entonces, cuando vos trabajas en el sector público, hay obviamente un sentido de servicio, ¿verdad? También importante. Entonces, a mí me encantaría escuchar cómo se ve ese liderazgo distinto, ¿verdad? Dentro del sector social, porque trabajas obviamente para la gente de diferentes formas, de diferentes espacios, pero siempre con esa misión social. ¿Y qué diferencia hace ese liderazgo en lo que transformamos y en lo que hacemos? Bien. El sector público es un sector fascinante. Para mí era un privilegio, y esta era una palabra que usaba todo el tiempo. Y decía, para mí es un privilegio poder trabajar por mi país. Para mí es un privilegio sentarme en una comida con mis amigas y decirle, desde el día cuando me levanto hasta que me voy a dormir, estoy haciendo cosas para mejorar nuestro presente y nuestro futuro. Y sí hay algo que es un lugar que tiene mucho vicio, y tiene mucho vicio donde muchas veces siempre se hizo así, y esa es la respuesta. Y uno dice, bueno, pero tenemos este programa. Yo trabajaba en la Secretaría de Economía Social con un equipo espectacular que de verdad lo primero que hicimos fue preguntar a todo el mundo, bueno, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué entendés por economía social? ¿Cómo son los programas que se implementan? Y había mucho de trabajar con programas de la economía popular y mucho otro de trabajar con cooperativas, con asociaciones, y sobre todo los valores del cooperativismo para mí me calaron muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y hay algo que es un sector que tiene estos vicios, de que en muchas de esas conversaciones la gente decía, bueno, es que siempre se hizo así. Y yo con mi curiosidad, bueno, ¿y cómo lo mejorarías? ¿Cómo lo haríamos distinto? Si el objetivo es acompañar el crecimiento productivo de una cooperativa, que básicamente son trabajadores de la economía social que decidieron y deciden todos los días trabajar juntos, que toman las decisiones de manera colaborativa, participativa, que se autoorganizan, que se autogestionan. ¿Cómo nosotros como Estado apoyamos ese vínculo? Porque no era una cuestión de nosotros llegar y hacer magia, era una cuestión de nosotros llegar y reconocer todo el trabajo hecho para seguir acompañando en ese camino. Eh, y muchas veces esta respuesta siempre se hizo así, fue lo que creo que más costó desandar. Y en el sector social hay algo que es completamente contrario, porque hay mucho dinamismo. Todo el tiempo se cuestiona el por qué las cosas son como son, por qué implementamos los proyectos como los implementamos, y de hecho muchas veces estamos muy atentos a lo emergente. Trabajamos como una comunidad, implementamos algo y en el momento en que aparecen cosas, decimos, bueno, frenemos un cachito, repensemos. ¿Cómo podemos incorporar todo esto que está surgiendo hoy in situ al proyecto que ya estamos implementando? Y tenés esa flexibilidad de acción. En el Estado, por la magnitud que tiene, por los procesos que son mucho más estructurados, mucho más largos, con muchas firmas que se necesitan y muchas aprobaciones, esos procesos tardan muchísimo más. Y te puedo contar de una anécdota. Yo trabajé mucho con una comunidad en Tucumán, hubo una inundación muy fuerte y la directora de la escuela en un momento me llama y me dice, Mary, necesitamos urgente elementos de higiene y agua potable, que es como lo primero que uno tiene que atacar porque si no las enfermedades se propagan muy, muy rápido. Entonces me dijo, agua y elementos de higiene. Y me dijo, ¿cómo nos podés ayudar? Y yo le dije, mira, me mata el alma, porque realmente me parte el alma, pero hasta que llegue la ayuda del ministerio puede pasar muchísimos meses.
porque hay tantos canales, tantas formalidades, tantas cosas antes, que le dije, me parece que tu mejor aliado en este momento va a ser la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil. Em, Siempre el objetivo es ir reduciendo, ¿no?, los tiempos en los que los estados pueden acompañar las emergencias, pero hay una realidad que el sector social tiene ese margen de flexibilidad y lo ejercitan todo el tiempo. Bueno, de hecho, en Latinoamérica, en Sudamérica sobre todo, el génesis de varias ONGs fue justamente por la ausencia del Estado en ciertas áreas y sectores. Y eso fue algo que fuimos ocupando, digamos, eh, solucionando la ausencia de quien tenía la responsabilidad de poder hacer esas situaciones. Pero cuando tú explicas, por ejemplo, esto de Catalyst, entre nosotros suena muy padre y está muy bonito y obviamente nos entusiasma muchísimo, pero el reto está también de hacernos entender afuera, aquellos que no están en el ecosistema del emprendimiento social. Cuando tú hablas emprendedor social, te dicen, bueno, sí, cuando logran entender alguito de lo que estás haciendo, te dan palmaditas en el hombro y dicen, sí, necesitamos más gente como tú, pero después me imagino que hablan a las espaldas y dicen, estos tipos no dejaron madurar, o sea, se quedaron como hippies de los años antiguos, ¿no? ¿Cómo les hablas? ¿Qué reacción has percibido tú cuando hablas de Catalyst? Cuando hablas de esta comunidad que Total. empieza a vincular a seres tan raros. Uy, si tan solo hubieran estado en el cumpleaños de mi tía hace una semana. Como 40 minutos estuve explicando de todo. Palabras que siempre uso. Invitación. Siempre digo, Catalyst es un lugar que invita. ¿A quiénes invita? Invita a las personas que entienden que quieren tener un rol activo frente a las problemáticas que ven en sus comunidades. Entonces digo, por ejemplo, si es la educación el punto de dolor que están viendo, lo que deciden es tomar cartas en el asunto y pensar en una solución. Y cuando piensan en esa solución, no solamente piensan en el problema, sino que piensan en todo lo que hace que ese problema se mantenga en ese lugar. Entonces, ¿con quiénes tengo que hablar? ¿A quiénes tengo que involucrar? ¿Qué puntos de vista y perspectivas son los que tengo que trabajar? Trabajar solamente con los maestros no es suficiente. Trabajar solamente con el alumno no es suficiente. Trabajar solamente con los padres no es suficiente. Entonces les digo, son personas que entienden que los problemas o los desafíos siguen en ese lugar porque hay un montón de factores que lo mantienen ahí. Entonces lo que digo es Catalyst es una invitación para todos los que tienen esas ganas de hacer, todos los que tienen proyectos en los cuales dijeron, bueno, estos son los recursos que tengo a disposición, empecemos por algún lado y vamos viendo qué es lo que va surgiendo de todo este movimiento. Y por supuesto que les digo que para mí lo más importante es que comparten una visión del cómo. No es tanto qué proyecto, sino cómo nosotros entendemos ese proyecto. Y en ese cómo surgen los valores. Y los valores tienen que ver con cuidar tanto a las personas como cuidar a la naturaleza. Esos valores tienen que ver con no diseñar cosas y ir con un enlatado o con el proyecto que yo creo que es perfecto, sino ir con las preguntas y diseñar de manera participativa una solución. Esos principios tienen que ver con no buscar ser el héroe, sino buscar ser un aliado. Y cuando lo empiezo a explicar de esa forma, me dicen, ay, ¿sabes qué? Tengo o un conocido o tengo una amiga que me contó de un proyecto que lo que hacen es eso, trabajan con las comunidades. Que nada, me suena muchísimo de lo que vos me estás diciendo porque cuando ella me cuenta lo que hace, me cuenta cosas muy parecidas. Y entonces creo que hay ahí como una primera barrera, y nosotros, Mauro, hemos hablado de qué es un emprendedor social, qué se entiende por emprendedor social. Cuando uno le pone por ahí actitudes en el cómo, dicen, ah,
es una persona humilde, que no avasalla. Es una persona que pregunta antes de asumir. Es una persona que integra, no que divide. Y de esa forma, yo creo que quien tengo enfrente, en este caso en el cumpleaños de mi tía, se entiende mucho más. Y entonces ahí les digo, y es un trabajo muy duro ir solo, porque muchas veces es muy desafiante armar un proyecto. Entonces les pongo un caso en Argentina, en Santiago del Estero, que trabajamos con escuelas secundarias y primarias en un contexto rural sin muchos horizontes por descubrir, podríamos decir. Entonces les digo, piensen la soledad que tiene una persona que está involucrada en esa comunidad. Entonces, ¿qué tan lindo sería que esa persona de repente estuviera rodeado de personas que buscan lo mismo, rodeado de personas que también trabajan con educación primaria y secundaria en un contexto rural en Kenia, en Uganda, en Europa? Y ahí dicen, ah, ok, entonces lo que ustedes hacen es juntar toda esta gente que está haciendo un cambio positivo y proponerles que en conjunto piensen cosas. Y ahí es cuando digo, eso mismo. Esa sería como la descripción más simple a la que pude llegar. Y sabes que creo que los valores compartidos, ¿verdad? O sea, creo que cuando comienza a escribir, la gente resuena con una misión, pero más allá de la misión, relaciona, ¿verdad? Esos valores y esos principios de los que habla, que realmente en Catalyst creo yo, que fue una de las primeritas cosas que a mí me impactó un montón de estar en diferentes círculos y espacios donde la gente realmente comparte cultura. O sea, estos valores compartidos hace para mí que esta comunidad sea muy, muy única y especial. Para ir cerrando, yo sé que ya no se nos está acabando el tiempo, pero quiero que nos contés qué le emociona a Mary en los próximos tiempos, tanto personal como profesional. Contarnos un poquito para dejarnos así picados de lo que viene. Ok, ok. Em, Uy, veamos. En lo profesional, creo que hay algo de todo este trabajo que también es del rol del facilitador, de decir, bueno, hoy siento que llegamos y todos se reconocen como parte de Catalyst, todos se reconocen en estos valores compartidos y hay algo que es cómo habilitamos cada vez más catalizando la TAMS y este tipo de experiencias en otros lados. ¿Cómo podemos ser ahora no solamente un lugar que contiene, un lugar que recibe, sino un lugar que empiece a polinizar y polinizar de manera positiva? ¿Cómo podemos ser todo el tiempo comunicadores de que esto existe? ¿Cómo podemos permitirle a las personas, es decir, quieren pensar en un catalizando de Africa Forward? Bueno, acá están las cosas que les podemos compartir y que vayan y lo hagan y prueben y se entusiasmen. Creo que ahí está como el siguiente desafío que yo lo llamo el ownership de la comunidad. No solamente me siento parte, sino que aparte moldeo, traigo mis ideas, traigo mis iniciativas y tomo un rol mucho más proactivo, como ustedes lo están haciendo y lo hacen muy bien. Y en lo personal, creo que es seguir creciendo, seguir adquiriendo conocimiento en este camino, porque también con la edad me voy dando cuenta, por ejemplo, con mi grupo de amigas, ¿no? O con mi familia. A medida que uno crece, cada vez hay más pestañas abiertas y entonces uno cada vez necesita elegir más a qué ponerle energía. Y termina siendo, el juntarte con tus amigas termina siendo un acto de amor, un acto de afirmación, un acto de elección. Yo elijo el viernes a la noche venir acá, prestar atención, no mirar el teléfono, acompañar. Eh, y creo que nada, cada vez me voy dando cuenta más que necesitamos hacer un ejercicio un poco más consciente en ese camino. Entonces es explorarlo, formarlo, porque siempre me queda muchísimo por aprender. Y la verdad que seguir siendo parte de comunidades como la de Catalyst, que todo el tiempo te traen esas nuevas preguntas, todo el tiempo te traen nuevas experiencias,
que te enriquecen tu manera de pensar, tu manera de ver, tu manera de sentir y tu manera de actuar. Así que, no sé, Mary, siempre muchas es cosas. sabroso poder platicar contigo, escucharte es una delicia y te agradezco muchísimo por este tiempo. Y me gustaría hacerte dos preguntas para finalizar básicamente esta charla. La primera es, ¿qué sueño que puedas compartir? Ese sueño íntimo es el Ujú. que te motiva, ese sueño que es la utopía que te hace levantarte motivada al día siguiente para poder seguir andando. Ese es uno. La otra es, si pudieras aconsejarte a ti misma con todo este camino andado, ¿qué te dirías, Mary, evita esto? ¿Y qué te dirías, Mary, no dejes de vivir esto porque valió la pena? Bien. Del sueño, bueno, mi sueño íntimo, más íntimo que siempre lo tuve y siempre lo manifiesto es formar una familia. Eso es como lo que tengo, nada, desde siempre de toda la vida que me encantó porque de vuelta a esto, ¿no? Me encanta estar rodeada de gente y estoy convencida de que un poco mi rol en esta vida es traer amor. Eh, y manifiesto hacia afuera, es permitirle a las personas soñar y permitirle a las personas hacerse preguntas que no se hicieron. Me ha pasado estar en conversaciones y de repente preguntar, ¿cómo andás? Mirando a los ojos y una persona se me largó a llorar y me dijo, nunca nadie me preguntó eso. Eh, Alguien que te dice, bueno, contame qué te gustaría y te devuelve una hoja en blanco. Y vos después de conversaciones y conversaciones empezás a ver que esa hoja en blanco va tomando un poco de color. Entonces me encantaría que las personas se vean al espejo y que realmente se abracen, reconozcan lo lindo que tienen y que puedan crecer hasta donde quieran crecer. Y por otro lado, si miro hacia atrás, yo veo mucho el mundo como vibraciones. Y algo que me diría a mí es, ojo en los lugares donde estás vibrando en frecuencias que no son propias. Mary tuvo etapa camaleónica, en momentos fue rockera, en momentos fue punk, en momentos fue una señora, en momentos fue adolescente. Bueno, y me di la posibilidad y me di la libertad de explorar. Pero hay un límite a esa exploración y tu cuerpo te lo dice. Cuando estás vibrando en frecuencias que todo el tiempo te desafían, te conflictúan, hacen que te sientas en espacios que no son propios y que nunca podrían llegar a ser propios, ahí elegiría poder correrme un poquito antes. Y por otro lado, sí que abrazaría y de vuelta sería, sé curioso, porque ver el mundo a través de las lentes de otras personas es maravilloso y aprendes un montón. Entonces, me volvería a decir, sé curiosa, pregunta, ¿qué come la gente? ¿Cómo es su familia? ¿Qué piensan de este tema? ¿Qué música escuchan? ¿Por qué? Eh, Así que eso haría. Me encanta. Genial. Bueno, de mi parte agradecerte el tiempo, agradecerte la transparencia, todo lo que nos has compartido de tu experiencia a lo largo de tu vida, desde tu niñez hasta la etapa universitaria, hasta todo lo que estás haciendo hoy, todo lo que contribuís también a que esta comunidad se enriquezca con esos valores y con ese liderazgo, ¿verdad? Y hacernos sentir parte, porque yo creo que realmente eso ha sido algo especialísimo tuyo en cada espacio del que todos hemos sido y hemos coincidido en algún momento. Así que gracias por el tiempo, gracias por el cariño y gracias obviamente por todo el aporte que haces para que en conjunto sigamos creciendo en esta comunidad. Gracias, Javi. Yo me quedo con un montón de preguntas en el tintero, pero será para una segunda ocasión. Mil gracias, Mary. Un gran abrazo y un beso. Gracias, Mau, y gracias, Gaby, por estas preguntas. Me hicieron volver
a repensar un montón de cosas. Me llevo también un montón de preguntas para mí, un montón de preguntas para ustedes. Así que gracias por este espacio. Para mí, hablando de privilegio, este es un privilegio que me están extendiendo, así que gracias por hacerme parte y bueno, siempre disponible, sepan eso. Gracias, Gracias, nos Mary. Un vemos. abrazote. La próxima, un abrazo. Chao, chao. Y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, porque da vueltas la rueda, porque no te detenes. Yo te digo que dar es dar.